Bienvenido al Ministerio del Rey de los Reyes y el título de hoy se llama Cuando brilla la luz, revela lo que una persona ya es. En el libro de Isaías capítulo 6, los versículos 3 hasta el 11. En el capítulo 6 de Isaías, en este capítulo, encontramos el llamado y la nueva misión encomendada al profeta Isaías. El libro de Isaías comienza con este capítulo que constituye la crisis en la vida de Isaías y le introduce en el oficio profético. Antes de este incidente no tenemos ningún registro sobre su vida o de su relación con Dios. Su ministerio comenzó cuando murió el rey Uzías, y en los versículos de este capítulo podemos conocer la visión del Señor que el profeta Isaías pudo contemplar. Isaías comenzó este capítulo con una nota triste, llevándoselo al funeral del rey Uzías. Uzías había sido un buen rey y acaba de morir. En realidad hay muchas personas que opinan que Uzías fue el último gran rey del reino del sur, es decir, del reino de Judá, y que después de su muerte ya no se podía ver más la gloria del Señor. Y creemos que puede haber sido cierto. Uzías había logrado dominar a los filisteos, a los árabes y a los amonitas. Él había gobernado la nación por 52 años y su nación había sido bendecida por Dios desde un punto de vista material durante este periodo, de acuerdo con la promesa de Dios. La gloria nacional de Israel también murió junto con el rey Uzías y nunca ha podido ser recuperada hasta el día de hoy. Ahora, en el año en el que murió el rey Uzías, Isaías estaría pensando lo siguiente: bueno, el buen rey Uzías ha muerto y ahora todo se va a desmoronar. Israel sería llevado en cautiverio, se acabaría la prosperidad y llegará un periodo de depresión y después el hambre. Con esta inquietud en su mente, Isaías hizo lo que cada persona debería hacer. Fue al templo, fue al lugar apropiado, al lugar donde podría tener un encuentro con Dios. Y en el libro de Salmos, capítulo 29, versículo 9, dice: en su templo todo proclama su gloria. En el templo de Dios, Isaías descubrió que el verdadero rey de la nación no estaba muerto, y dijo: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la ola de su manto llenaba el templo. O sea que Dios estaba en su trono, y en el versículo 3 leemos: y él uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amigo oyente, esta es una imagen de la santidad y de la gloria de nuestro Dios. Él está en una posición elevada, alta, sublime. Y si nosotros pudiéramos verlo a Él hoy, de esa manera, en esa posición, nos libraremos de vivir en un nivel espiritual bajo, y algunos se liberarán de esa familiaridad fácil que algunos parecen tener con Jesús. Hablan de Él como si fuera un camarada cualquiera y como si pudieran hablar de Él de cualquier manera que se les ocurra. Hermanos, usted no puede entrar precipitadamente en la presencia de Dios. Él no lo permite.
Usted puede ir al Padre a través del Señor Jesucristo, que es la única forma en que usted puede acercarse a Él. Usted nunca puede aproximarse a Él en base a la clase de persona que usted es. Usted puede llegar a Él porque está en Cristo, unido a Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro cuando dijo: nadie viene al Padre sino por mí. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Si usted es un hijo suyo, puede entrar con libertad y confianza al trono de la gracia, pero usted no puede acercarse a Dios de ninguna otra manera. El versículo 4 de este 5º capítulo de Isaías continúa diciendo: los cimientos de los umbrales se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aquí la voz de que clamaba se refiere a las voces de los serafines que estaban proclamando la santidad de Dios, que a efecto produjo esta visión en la vida del profeta Isaías. Bueno, veamos lo que dice en el versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías era ya un hombre de Dios antes de haber tenido esta experiencia, pero aún tuvo un efecto tremendo sobre la reacción de Isaías. A semejante visión fue revolucionaria, se vio tal como realmente era en la presencia de Dios, como una persona inacabada, como una obra sin terminar. La visión le reveló su condición. Cuando pudo contemplar a Dios, pudo verse a sí mismo. El problema que muchos de nosotros tenemos hoy es que no vivimos a la luz de la palabra de Dios. Si lo hacemos, nos veremos a nosotros mismos en nuestra verdadera condición. De esto estaba hablando Juan en el primer capítulo de su primera epístola, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos común unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vivimos a la luz de su palabra, vamos a ver exactamente lo que vio Isaías, que somos como una obra sin terminar y que tenemos labios impuros. Usted nunca ha visto realmente al Señor, estimado oyente. Si usted cree que es digno, que merece algo o que tiene algo que reclamarle a Dios. Esta experiencia no fue única de Isaías. Job tuvo una experiencia similar a la del profeta. En el libro de Job vimos que su reacción fue decir: me aborrezco a mí mismo. Se consideraba a sí mismo como un hombre justo, podía mantener su integridad ante la presencia de amigos que estaban intentando destrozarle o humillarle. Estos amigos le dijeron que era un pecador comprometido, pero él les miró fijamente y les dijo: por lo que yo sé, soy un hombre justo. Y desde su punto de vista, él tiene razón. Incluso podemos decir que ganó esa polémica contra ellos. Pero, hermanos, Job no era perfecto. Cuando él estuvo ante la presencia de Dios, ya no quiso hablar más sobre mantener su justicia propia. Y cuando Job vio realmente quién era él dijo: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 45, los versículos 5 y el 6. Si usted vuelve a la palabra de Dios, podría verse a sí mismo
Y entonces sabrá que incluso como hijo de Dios, usted necesita la sangre de Cristo para que le limpie de todo pecado. Usted encontrará que otros hombres tuvieron la misma reacción cuando se acercaron a la presencia de Dios. Juan, por ejemplo, en la isla de Patmos, escribió en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 17: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y cuando el profeta Daniel vio al Señor, dijo en su libro, Daniel capítulo 10, versículo 8, que después yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Y recordemos también al Saulo de Tarso, que se convertía en el apóstol Pablo. Después que Pablo se encontró con el Señor, no se vio más como un fariseo con su propia justicia, sino como un pecador perdido que necesitaba la salvación. Y entonces pudo decirle en Filipenses capítulo 3, versículo 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y así él vio su necesidad de Jesucristo, si no dice aquí en el versículo 6: y volvió así uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Ahora, el detalle interesante para observar aquí es que el carbón encendido fue tomado del altar en la cual el pecado había sido tratado. En el próximo capítulo veremos que se menciona la predicción del nacimiento virginal de Cristo, pero debemos destacar que no es la encarnación de Cristo la que nos salva, sino su muerte sobre la cruz. Por esta razón Isaías aquí necesitaba ese carbón encendido, tomado del altar, y ese altar es un símbolo de la muerte de Cristo. Este carbón encendido representa la sangre purificadora de Cristo, que continúa limpiándonos de todo pecado. Qué imagen tremenda de la rendición y de sus efectos en esta vida y en la vida eterna. Ahora en el versículo 7 dice: tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías era un hombre de labios impuros, y por supuesto, la condición para la limpieza es la confesión. El apóstol Juan dijo en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, creemos que ese carbón encendido que tenemos aquí en Isaías no es simbólico de ningún otro, sino del mismo Señor Jesucristo. Él fue aquel que estaba en un trono alto y sublime, y fue el mismo que fue levantado sobre una cruz. Era absolutamente esencial que Él fuera levantado, porque Él descendió a esta tierra y se convirtió en uno de nosotros para poder llegar a ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Así fue que los labios de este hombre fueron limpiados, interpretados que este acto de colocar un carbón encendido en sus labios fue simplemente una manifestación externa de lo que había sucedido en el interior de aquel hombre, ya que es lo que procede del corazón de una persona, lo que sale a través de sus labios, y cuando sus labios son limpiados significa
que el corazón también es limpiado. Isaías dijo aquí que él se sentía como un hombre muerto. En el Nuevo Testamento hubo un hombre que también se sentía incapacitado como una obra sin terminar. Su nombre era Pablo y él clamó en el capítulo 7, versículo 24, de su epístola a los romanos. Miserable de mí, ¿quién me liberaría de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo pronunció estas palabras, no era un pecador perdido, sino un santo de Dios, aprendiendo la lección de Dios que necesitaba vivir controlado por el Espíritu, porque no podía vivir para Dios por sí mismo, es decir, por sus propias fuerzas. El vivir para Dios solo puede ser logrado por medio de la gracia divina. La responsabilidad del hombre es confesar sus pecados y pecaminosidad y incapacidad para agradarle a Dios. Por lo tanto, necesitamos tener la rendición de Cristo aplicada a nuestras vidas una y otra vez, sucesivamente a lo largo de nuestra vida. El apóstol Pablo lo expresó cuando le escribió a ese joven predicador Timoteo en su segunda epístola a Timoteo capítulo 2 y versículo 21, donde le dijo así que si alguno se limpia de estas cosas, sería instrumento para honrar, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Volviendo a Isaías, observamos que después que sus labios fueron limpiados, purificados, ocurrió algo. Leemos en el versículo 8 de este capítulo 6 de Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme a mí, envíame a mí. Aquí tenemos otro detalle interesante. Hasta este momento Isaías nunca había escuchado el llamado de Dios. Opinamos que muchos de los creyentes nunca han sentido el llamado de hacer cualquier cosa para Dios, porque nunca han sido limpiados. Como cristianos nunca han sentido esta gran necesidad. Dios no va a utilizar un vaso impuro. De eso podemos estar seguros ahora. Es cierto que Dios bendice su palabra, incluso cuando es proclamada por aquellos que están juguetándola, entendiéndose con el pecado. Pero a su bendito tiempo, Dios les juzga severamente. En el versículo 8 vemos que Isaías escuchó el llamado: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? No creemos que sea necesario llamar la atención sobre el hecho de que aquí en esta frase tenemos primero el singular y luego el plural, lo cual creemos presente a la Trinidad. La respuesta de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí. Y Isaías escuchó el llamado de Dios por primera vez y respondió al mismo. Como un individuo purificado, así lo haría. Hay demasiadas personas hoy a quienes se les pide que hagan algo para la iglesia, que en el primer lugar y antes de todo deberían ser limpiadas, purificadas, y cuyas vidas deberían ser enderezadas, ordenadas por el Señor. Necesitan que sus labios sean tocados con el carbón encendido. Necesita confesar los pecados que están en sus vidas, porque si no lo hacen, su servicio va a ser estéril y se sentirán frustrados hasta que esa purificación tenga lugar. Veamos ahora la misión que recibió Isaías. Leemos el versículo 9: y dijo: anda y dile a este pueblo, oíd bien
y no entiendas ver por cierto, pero no comprendáis. El mensaje que se encargó comunicarle a Isaías era muy extraño. Este pueblo significaba, por supuesto, la nación de Israel, y el mensaje continúa en el versículo 10 que dice: embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni sus corazón entienda, ni se convierta y haga para él santidad. A primera vista parece que el profeta estaba siendo enviado a aquellos que estaban ciegos, sordos y endurecidos. Pero creemos que podemos decir con toda seguridad que Dios nunca endurece o insensibiliza corazones que de otra manera serían tiernos y sensibles. Dios simplemente hace salir la dureza a la superficie. Él no endurece el corazón, ni enguece los ojos de aquellos que quieran ver, pero sin su intervención ellos nunca llegarían a ver. Solo una insensata blasfemia humana diría que Dios endurece o enceguece. La tarea de Isaías era comunicarle al pueblo el mensaje de la luz. La luz simplemente revela la ceguera de la gente. En la oscuridad las personas no saben si están ciegos o no. En el libro de Mateo capítulo 13, los versículos 14 y 15, registro las palabras de nuestro Señor, quien dijo: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. Podríamos ilustrar esta verdad de la siguiente manera: cuando un granero va de noche al granero llevando en su mano una linterna, ¿qué sucede cuando abre la puerta? Al iluminar la estancia sucede dos cosas. Las ratas buscan refugio y uno las puede oír en varias direcciones. Y por otra parte, los pájaros que se han refugiado en el lugar para pasar la noche pueden ver claramente a su alrededor y comienzan a piar y a cantar. O sea que la presencia de la luz hace que unos huyan y otros canten. Ahora, ¿fue la luz lo que produjo la rata? No, ella era rata antes que la luz llegue ahí. La luz solo reveló que ella era una rata. De la misma manera, cuando el Señor Jesús vino al mundo, Él era la luz del mundo. En su presencia sucedieron dos cosas. Él hizo que los pájaros cantaran y que las ratas huyeran. Podemos ilustrar este pensamiento con otro incidente. Hace algunos años ocurrió una gran explosión en una mina y muchos hombres que se encontraban trabajando ahí no pudieron salir a causa de los derrumbes ocurridos. Durante varios días, las patrullas de rescate cavaron y al fin lograron encontrarlos. Y una de las primeras cosas que pudieron hacerles llegar fue una luz. Cuando se encendió la luz, un joven que se encontraba ahí de pie dijo: bueno, ¿y por qué alguien no enciende una luz? Y los demás mineros le miraron sorprendidos, dándose cuenta de que este joven había quedado ciego a causa de la explosión. Pero fue necesario que apareciera una luz para revelar que él estaba ciego. Dios no causa la ceguera de nadie. Dios no endurece los corazones,
Cuando brilla la luz revela lo que una persona ya es y por lo tanto eso es lo que el profeta Isaías quiso decir. Y este fue exactamente el motivo por el cual el Señor Jesucristo citó este pasaje de Isaías. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y comienza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús, amén. Y encerramos a hacer una oración de bendición, una primera oración que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre terrenal, celestial, nos dio una buena promesa y una oración a la misma vez. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, les pido, busquemos más de Dios. Tenemos que buscar mucho de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y clamar y buscar a Dios. Dios viene pronto, muy pronto. Todas las señales están aquí en vivo. Todas las señales están en el mundo. Todo lo que está escrito en su palabra está sucediendo hoy en día. Con todos los terremotos, las inundaciones, los huracanes y los tsunamis en diferentes países, en Haití, en Japón y en India, en todos los lugares. Y también las plagas que siguen. El COVID vino y otro COVID está ahí que está terminando con muchos inocentes vidas. Pues la gente no se arrepiente de los pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para que Dios nos perdone. Y ahora hay otra plaga más de virus que viene de África y ya está en India y en otros países. Y cuando menos lo esperemos, llega aquí a los Estados Unidos. Tenemos que rendirnos a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados y arrepentirnos. Busquemos de Dios, mis hermanos, que ya estamos en los últimos días. Cristo viene pronto. Busquemos de Dios. Arrepentíos, mis hermanos, y busquemos más de Dios. Y pedir por sanación por nuestra nación, como dice en el 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Que lo dice así, que clamen al Señor y pidan perdón por todos nuestros pecados. Y con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por todos los días y por el día que vive. Y hasta la próxima. Amén.